Egunon, desde que fueron los británicos, dejando un sistema casi plenamente democrático, con el último gobernador de Hong Kong, el señor Chris Patten, que fue el que el 31 de julio del año 1997 protagonizó junto al entonces recién elegido premier británico Tony Blair y el señor heredero, eterno heredero al trono de Saint James, el señor Carlos de Inglaterra, príncipe de Gales, digamos que dejaron el territorio límpido para las garras de los rapiñadores ciudadanos de la República Popular de China, en tanto en cuanto, curiosamente, tuvieron desde el inicio la curiosa interpretación de la ley que en principio durante 50 años hasta el año 2047 debía de garantizar la transición ordenada durante el modelo un país dos sistemas. Pero, digamos que eso creyeron que era para la transición justamente que acababa de terminar el 31 de julio de 1997. Con lo cual, se han dado dificultades en cuanto a la convivencia con el sistema democrático que había sido reconocido previamente bajo el dominio británico respecto a la realidad desde ese momento hasta este momento llamado septiembre del año 2021, con una realidad que ya ha pasado, pero nadie ha tenido a bien contar, como, por ejemplo, con la revolución de los paraguas, y por supuesto, evidentemente, en los 15 días de agosto respecto a la caída de Kabul, vamos, han informado mucho más de Afganistán que de Hong Kong, cuando lo de Hong Kong tiene mucha más trascendencia geoestratégica y geopolítica respecto al futuro de la potencia asiática y su preeminencia en el mar de la China Meridional, incluyendo la isla de Formosa, es decir, Taiwán, y su proyección internacional, es decir, de la República Popular de China. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que se ha producido la elección entre comillas, porque claro, estábamos hablando de China, de la China popular de Xi Jinping. La elección al subsector del Comité Electoral de 2021, que ha elevado, según la reforma del APN de 2021, que curioso, que pintoresco, ¿no? Recientemente hacen las elecciones en las que, se eligen, entre comillas, 1.500 miembros del comité electoral, que es responsable de elegir 40 de los 90 puestos del Consejo Legislativo en las elecciones de 2021 y el director ejecutivo de Hong Kong en las elecciones de 2022 que vendrán dentro de pocos meses. Claro, digamos que a pesar de que el diseño único de la comisión electoral estaba profundamente a favor de los intereses pro Beijing y pro empresariales, los demócratas pudieron haber embolsado pues un octavo de asientos para nominar a Alan Leong y Albert Ho del Partido Demócrata en la carrera por el Ejecutivo en 2012 y 2017, es decir, participando en el ámbito de la competencia. Pero, digamos que eso siquiera, debido a la revolución de los paraguas, aquella de recientemente, con la victoria decisiva en las elecciones locales de los candidatos demócratas, llevó a la luz roja en la mente y en el Politburó del Partido Comunista de China respecto a las circunstancias que debían de ser actualizadas con una reforma en la que la administración de Carrie Lam, presionando con el tema de la extradición, porque claro, un tercero, imaginemos que Alemania pone las normativas para que Austria tenga la extradición automática de los ciudadanos de Austria que pudieran ser reclamados por Alemania sin más papeleo ni nada, ya sea cualquier circunstancia, inmediatamente para ser juzgados por los tribunales alemanes.
Eso no tendría ningún sentido porque sería una intromisión intolerable en la que debería de ser justificado, aunque solamente fuera por el tema de las euroórdenes, unos elementos tasados de común acuerdo a la hora de establecer esa circunstancia de extradición. Y por tanto está el tema de las protestas que fueron derivadas de todo aquel elemento en el que lo importante era el fuero y no el huevo, porque la persona objeto de las protestas era un criminal, confeso, pero digamos que no tenía que ser juzgado en China, sino ser juzgado en Hong Kong o todo lo más en Taiwán, con lo cual aquello no obedecía sino a un interés, cogiendo un caso particular para tratar de abrir las puertas a la ausencia de la democracia legada por el acuerdo británico-chino en aquel lejano 1984 por la obra y gracia de doña Margarita Thatcher y su homólogo chino Deng Xiaoping. Digamos, por lo tanto, que esta elección de septiembre debería de ser sustancial a la hora de poner en valor lo que vendrá dentro de un poco tiempo, es decir, en el 27 de marzo de 2022, con la elección de la liderazgo bueno, en principio la titular es Carrie Lam, pero en principio termina el mandato y podría ser elegida para un segundo mandato, pero bueno, igual los chinos no están del todo contentos con ella y al final puede que acaben dejándola a un lado con alguien mucho más acorde y más sensible a los requerimientos desde el Comité Central de Pekín. Digamos que en principio formalmente con la nueva legislación son 982 los elegidos, 156 los nominados y de oficio son 362. Alguien podría pensar, estos son como la elección alemana presidenciales, en la que el Bundestag y el Bundesrat se reúnen y eligen al presidente de la República Federal Alemana. Pero claro, estaríamos hablando de que el equivalente sería el primer ministro o canciller y no el jefe de Estado, una figura simbólica, está establecida en la Constitución de la Ley Federal de Bonn de 1949, que fue luego ampliada en 1990 para el conjunto de la República Federal Alemana. No es, por lo tanto, algo simbólico, no es un puesto sino ejecutivo de primer ministro o first minister en el caso de Escocia o Irlanda del Norte. Es un puesto, por lo tanto, ejecutivo, que es completamente distinto, y por lo tanto sería lógico pensar en una elección directa o indirecta a través de distritos como las elecciones de los Estados Unidos a las presidenciales, pero claro, estamos hablando de Hong Kong y de la República Popular de China, con lo cual estamos hablando de un sistema cerrado en el que pasan cosas como las siguientes. El anexo enmendado pues habla del tamaño del comité electoral, que se incrementa de 1.200 a 1.500 con 300 asientos adicionales, asiento quinto sector, que se agregará a los 4 sectores existentes de 300 cada uno. Es decir, estaríamos hablando de un sistema en el que hay una serie de sectores, en principio con algo curiosamente muy próximo a lo que el señor Benito Mussolini estableció en Italia con los sectores profesionales, es decir, no es algo de una persona un voto, sino que pudiera establecerse una panoplia de propuestas y de representaciones en el que digamos que a ese elemento comité electoral estaría bueno, pues un poco mezclado con ingeniería electoral, ingeniería política, para obtener el beneficio que uno quiere previamente. Es decir, yo quiero que salga esto y para lograr eso vamos a recular hasta el inicio y así ya tenemos el tracto legislativo para obtener lo que queremos. Se podría simplificar, ¿saben cómo? Una persona, un voto y a correr. Solo que probablemente con el tiempo, no sé cuánto, si poco, mucho o regular, podríamos tener una votación de que Hong Kong se quiere convertir en la nueva Taiwán o un estado libre asociado a Taiwán y ser un estado propio, libre de las ataduras de la madre patria china, cosa que probablemente debieron hacer los británicos.
Shame on you, British. Shame on you. Pues elementos como el quinto sector nuevo. Además, un quinto sector de 300 escaños contaría de los 190 escaños, incluidos los diputados de Hong Kong al Congreso Nacional del Pueblo y los miembros de Hong Kong del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, también como 110 puestos integrados por representantes de miembros de Hong Kong en las organizaciones nacionales pertinentes. Y cuando hablan de nacionales se refieren evidentemente a China, al conjunto de la República Popular de China, y con un añadido evidentemente que debe de ser pilar de la realidad nueva del contrato vinculante con China de parte de Hong Kong. En virtud de los anexos enmendados, se establecería un comité de revisión de elegibilidad de los candidatos para examinar las calificaciones de los candidatos sobre la base de la aprobación del Comité de Hong Kong para salvaguardar la seguridad nacional, de acuerdo con la revisión del Departamento de Seguridad Nacional de la Fuerza de Policía de Hong Kong, de la cual su decisión sería definitiva y no se podría apelar. Por lo tanto, esta elección tramitaria es la puerta de entrada para lo que vendrá el 27 de marzo de 2022 con la elección del nuevo cargo institucional, del nuevo First Minister, del nuevo Primer Ministro, del nuevo Canciller, de la nueva directora ejecutiva de Hong Kong, que seguramente no solamente tendrá el veto de China a la hora de no elegir a alguien que no sea de su agrado, sino que directamente estará bajo el mandato de Pekín. Y aquí se dirá, bueno, es que son cosas internas, pero claro, recordemos que el acuerdo para la forma de administración de Hong Kong entre el 1997 y el 2047 establecía unas reglas que China, evidentemente, por tener la posibilidad fáctica de hacerlo, se las ha saltado a la torera. Y la capacidad internacional, especialmente los británicos, para hacer presión, para volver al ordenamiento jurídico internacional, el tratado internacional que debería haber sido considerado como tal para la administración del territorio de Hong Kong, es algo importante, sobre todo en base al asunto y principio de autogobierno y la forma de relacionarse una parte con el todo, como es el asunto aquí establecido. No es lógico que si tienes un acuerdo paritario entre un territorio y un país y este establece que el autogobierno se basa en leyes propias del territorio con una serie de salvaguardas para la relación con el territorio y el país, digamos que establecer unilateralmente modificaciones deberían de tener sanciones para con la convivencia en ese territorio que ha sido violada por la parte principal, la parte principante de China. Y por lo tanto, esta elección de septiembre del 2021 debería de tener mayores focos de las que probablemente va a tener, porque, como digo, esta es una alfombra que se pone para oficializar la completa sumisión y derrota de cualquier estamento liberal del ordenamiento jurídico democrático en el procedimiento de elección y de forma en la que se hacen las leyes dentro de Hong Kong a la hora de su relación con China. Por lo tanto, cuando llegue el momento de la elección el 27 de marzo de 2022, veremos un clon de Xi Jinping en los puestos de dirección de Hong Kong, con la autopista completamente abierta para que un país, dos sistemas se convierta en un país, un sistema forever, para siempre. Lo cual es curioso porque paradójicamente, salvo que se produzca una invasión, que algunos medios están ya especulando que antes de 2027 va a haber una invasión militar sobre la isla de Taiwán, y la presidenta está haciendo muy bien su trabajo, digamos que esta destrucción por implosión de la democracia establecida en los acuerdos
de 1984 y que en principio deberían de haberse implementado a partir del 31 de julio de 1997 y no hasta el 31 de julio de 1997, es decir, lo que debería de funcionar hasta 1997 era el prolegómeno y desde 1997 hasta 2047 es lo que firmaron y que China consideró superado, pues digamos que ese asunto debería de retrotraer cualquier esperanza de una integración pacífica de Taiwán en la madre patria china. Es un asunto refractario. Es decir, que si en principio deberían de pensar una integración pacífica, deberían de aproximar más el sistema político de Hong Kong al de Taiwán y no traer el sistema político de Hong Kong al sistema existente en Pekín. Este es un asunto que deberían de reflexionar, pero Pekín lo que quiere es aglutinar el país debajo de un mismo esquema. Con lo cual era mentira lo de un país, dos sistemas. Ya sea para Xinjiang, para Tibet, para Hong Kong o para Taiwán. Cualquier esperanza de una autonomía o de un elemento distintivo con un autogobierno como pudiera tener Escocia o Gales o el norte de Irlanda, o antes, en el periodo de la Commonwealth, antes del acuerdo del año 31 en Londres, con los dominios, digamos, que el dominio de Newfoundland, de Canadá, de Australia, la Unión Sudafricana, bueno, pues todo aquello no pudieran tener esa perspectiva interna dentro de China con un estado integrador en el que, si fuera así, pues incluso podrían a futuro asumir una integración del estado de Mongolia que bien pudiera ser unificado con la Mongolia exterior que tienen dentro del estado chino, pero China, en base curiosamente a un principio muy centralista jacobino de la Revolución Francesa, que lo fue tomado por la Revolución Soviética como principio, y de la Revolución Soviética parece que la tomaron los chinos, aunque puede entenderse como legado desde la etapa unificadora del primer emperador de China, de la etnia Han, hace unos miles de años. En cualquier caso, la reflexión es esa. Si quieren un futuro próspero en condominio, pues probablemente lo que deberían de haber hecho es exactamente lo contrario a lo que han hecho. Va a haber conflicto, va a haber duelo, va a haber sacrificio. Y esto sucede con esta apertura llevada a término mediante la reforma electoral que han hecho en 2021 respecto al asunto de la revolución de los paraguas, exitosa a nivel de público, pero fracasada en sus objetivos últimos, porque digamos que China ha podido aprovechar para implementar su programa político de máximos y liquidar la democracia en Hong Kong. ¿Qué va a hacer el mundo ante esto? Probablemente nada. Y no solo probablemente nada, ni siquiera va a informar. Así que Afganistán sí, Hong Kong no. Aun cuando el asunto de Hong Kong es mucho más importante de lo que puede parecer. Para Asia y para el mundo. Y sin más, es que ricasco, Agur Beroat, Betty Helpian.